Cuando uno comienza a estudiar derecho, es común que aprendas conceptos distintos y a veces resultan muy complejos. Lo más interesante es cuando un concepto es muy complejo, pero en sus palabras es muy simple. Ese es el caso del llamado derecho positivo, un concepto que aprendemos desde nuestros primeros semestres, con un concepto muy fácil de aprender, pero que tiene un significado muy profundo. Es común que nos digan que el derecho positivo es el conjunto de normas que aplican en un lugar y tiempo determinado. Y ahí quedó. Pero resulta que eso solamente sirve para estudiar para un examen, para saber qué responder cuando tu maestro te pregunta ¿qué es el derecho positivo? Sin embargo, la pregunta importante es ¿qué es el derecho positivo? Para poder comprender qué es el derecho positivo, primero deberíamos entender qué es el positivismo, de donde podemos adquirir este concepto. El positivismo tiene un concepto igual de sencillo. El positivismo es la corriente filosófica que basa el conocimiento en el empirismo y el método científico. No tiene ningún problema. Sin embargo, aprenderlo solamente por aprenderlo es sencillo, pero comprender qué es realmente, para de esa manera poder comprender qué es el derecho positivo, eso es lo complicado. ¿De dónde surge el positivismo? ¿Por qué surge esta corriente filosófica? Hasta cierto punto el positivismo es la consecuencia de una serie de acontecimientos históricos que se dieron durante el siglo XVIII y el siglo XIX, particularmente en Inglaterra con la Revolución Industrial y en Francia con la Revolución Francesa. Por un lado vamos a encontrar en Francia una corriente filosófica llamada Ilustración que se da durante todo el siglo XVIII y que lleva a un movimiento armado por parte del pueblo de Francia en contra de la monarquía, inspirados en pensamientos que buscaban que el ser humano alcanzara el conocimiento y la plenitud social a través de la razón, a través del uso del pensamiento. En pocas palabras podemos decir que fue hasta el siglo XVIII cuando realmente hubo un germen intelectual que motivó a las personas a pensar y que a partir de ese momento todo lo que se defendiera y todo lo que se construyera socialmente se basara en el pensamiento. Eso es lo que podemos encontrar en Francia. Por otro lado, vamos a encontrar en Inglaterra la Revolución Industrial, un fenómeno que comienza con la invención de la máquina de vapor y que dio como consecuencia el surgimiento de varias máquinas que facilitaron el trabajo del ser humano. Por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano dejó de depender de su propio trabajo físico o del trabajo de otros animales para poder generar cualquier tipo de creación. Eso fue una revolución no solamente tecnológica, sino también intelectual, que desprendida de la complejidad económica que la revolución industrial generó, obligó a las personas a racionalizar sus acciones, es decir, que lo que hicieran y produjeran fuera algo consciente, algo medible y algo que pudiera calcularse. Toda esta serie de pensamientos que se dieron en el siglo XVIII, por un lado en Francia, pensando, y por otro lado en Inglaterra, inventando, hicieron llegar a las personas a la conclusión de que lo más sensato y lo más seguro para poder tener éxito en cualquier cosa era pensar, medir, calcular y comprobar. Esta serie de pensamientos fueron lo que dieron origen al positivismo. Por eso se nos dice que el positivismo es la corriente filosófica que basa el conocimiento en lo que se puede medir y en lo que se puede comprobar. Esa es la esencia de este pensamiento. El positivista es la persona que solo cree en lo que ve y solo cree en lo que puede comprobar. Para entender de una manera muy clara y muy sencilla cómo puede ser un positivista, seguramente en más de una ocasión nos hemos hecho la gran pregunta de si los fantasmas existen. Habrá quienes dicen que sí, creo en los fantasmas porque los he visto, porque se aparecen en mi casa, porque los he escuchado, porque alguien los vio, porque alguien me comentó. O como también ocurre con los signos del zodiaco. Yo creo en el signo del zodiaco, creo en las descripciones de cada uno de ellos. Las descripciones del signo tal se parecen a mí
tenemos este tipo de personas. Y por otro lado tenemos a las personas que dicen: yo no creo en eso porque yo nunca he visto fantasmas, porque nunca los he escuchado, porque nunca se ha comprobado que existen. Asimismo, tampoco creo en el zodiaco, porque el zodiaco son puros inventos que no tienen ninguna validez científica. Esta segunda opinión es la opinión de un positivista. Una persona que no dice que esté mal creer en cosas que no existan, pero que prefiere creer o se siente seguro en creer en las cosas que se han podido comprobar. Eso es el positivismo. Una vez que entendemos lo que es el positivismo y lo trasladamos ahora a conceptos jurídicos, cuando hablamos de un derecho positivo, pues ¿qué podemos entender? Es un derecho que existe, un derecho que se puede comprobar, un derecho que hasta cierto punto se puede ver. Resulta que en el desarrollo histórico del derecho, en el siglo XIX, por todos los acontecimientos que se vieron en él, empezó a surgir la necesidad y la duda filosófica de comprobar el derecho. Después de que el positivismo, que se había gestado ya desde el siglo XVIII, con la revolución tecnológica en Inglaterra o la revolución intelectual en Francia, llega la pregunta de cómo se puede comprobar el derecho, o incluso más allá, ¿qué es el derecho? ¿Qué podemos considerar que es derecho? Y entonces, ¿qué podemos descartar que es derecho? Es aquí donde empiezan a surgir una serie de filósofos que tratan de querer demostrar qué es el derecho y cómo se puede comprobar su existencia. Y sobre todo, desprendida de las revoluciones del siglo XVIII y del siglo XIX, se llega a la conclusión de que el derecho es un producto social, no es algo que venga propiamente de la naturaleza o de un origen divino, sino que las leyes son cosas que crean las personas y por consecuencia solo las personas las pueden cambiar y solo las personas las pueden interpretar. De ahí surge este concepto de derecho positivo, que va a tener diversas variantes a lo largo del tiempo. Vamos a encontrar una escuela alemana cuyos principales representantes van a ser Hugo y Savigny. Por otro lado vamos a encontrar la escuela de la exégesis en Francia, o la escuela en Inglaterra cuyo principal representante es Jeremy Bentham. De ahí podemos encontrar varios autores que tratan de explicar cómo se puede encontrar el derecho en la sociedad, cómo se crea el derecho y cómo forma parte de nuestras vidas. Pero el punto crucial que todos ellos van a tener, y que autores posteriores como Hans Kelsen o Norberto Bobbio también lo van a mencionar, es decir, que las leyes se crean por las personas y que las leyes se crean a través de ciertos procedimientos que les dan validez, y esos procedimientos que les dan validez son los que justifican su existencia. No se va a amparar el derecho, no se va a amparar ninguna ley en alguna interpretación filosófica o abstracta, se va a creer solamente en lo que existe, solamente en lo que está escrito. Y esta última palabra es el punto crucial. El derecho positivo es lo que está escrito. Si un abogado es positivo o positivista, es un abogado que cree solamente en las cosas que están escritas y descarta o pasa a un segundo plano, en el mejor de los casos, todas las interpretaciones abstractas, filosóficas, morales y, por qué no decirlo, sentimentales que giran alrededor del derecho. Se cree solamente en lo que se escribe. Un punto muy importante en la historia y que fue un parteaguas en el pensamiento positivista fue la Segunda Guerra Mundial. En los juicios de Nuremberg, cuando se juzgó a todos los criminales de guerra, todos ellos se ampararon ¿en qué? En el derecho positivo, en que todos los crímenes de guerra que habían cometido, los habían cometido en el amparo de la ley. Fue entonces cuando se empezó a creer, después de poco más de 100 años de este pensamiento, que no era tan bueno pensar que las leyes solo son leyes porque están escritas, o que son justas por ser leyes que están escritas. Comenzamos a retomar nuevamente esta serie de postulados filosóficos y abstractos que nos tratan de enseñar cómo la sociedad es más compleja que un texto escrito y que todas las acciones humanas son más complejas de lo que la ley. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué sirve saber esto? ¿De qué sirve comprender el concepto de derecho positivo? Pues en primer lugar sirve para aprenderlo y entenderlo más allá del concepto que siempre memorizamos en clase. Cosa curiosa, estamos hablando de que el derecho positivo es el derecho escrito y nos limitamos mucho a aprender el concepto escrito de derecho positivo cuando tiene toda una riqueza más allá
del propio texto. En pocas palabras, aprender el concepto puede servir pues para entenderlo de una manera más clara. Pero en la práctica profesional también le podemos encontrar un uso, porque es muy común que cuando hablamos de alguna reforma legal que trate de introducir una nueva figura, una figura que no existe, al menos no en el plano legal, se utilice la expresión se va a positivar. Y uno podría decir, ¿qué es eso de que se va a positivar? Pues volvemos a lo que decíamos en un principio, que no tiene pierde, se va a escribir. Recuerden que nosotros pertenecemos a una familia jurídica que se basa mucho en la ley escrita para poder crear derecho e impartir justicia. Entonces, hasta cierto punto, por un lado resulta extraño, pero por otro lado justificado, que tenemos un sistema jurídico que todo necesita tenerlo por escrito. Y eso se debe a la escuela y al pensamiento que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Nosotros encontramos un derecho positivo muy amplio porque nuestra necesidad así lo exige, a diferencia de otras sociedades. El derecho positivo es eso precisamente, tener leyes escritas y creer y ampararnos solamente en lo que las leyes escriben. Eso es lo mejor. Lamentablemente, en la práctica jurídica es muy difícil encontrar un concepto que nos pueda precisar de esa forma si es bueno o malo, si es mejor o es peor. Precisamente fue lo que los primeros positivistas trataron de hacer, encontrar un método que pudiera explicar las leyes y de alguna manera pudieran explicarnos qué es justo y qué no lo es. Lo que podemos decir al día de hoy es que las leyes que tenemos es el mejor intento que hace nuestra sociedad por tratar de vivir mejor. Todo amparado con este concepto tan profundo, tan amplio, que es digno de teorías enteras que se han desarrollado a lo largo del tiempo, que se llaman derecho positivo.